Voy a presentar un poquito de inicio lo que sería mi empresa. Bueno, realmente mi empresa viene de lo que sería Gran Mata Educación, que nació en el año 2012. A partir de ahí lo que intentábamos era cubrir todo el tema de las demandas de los TIC en los entornos educativos, sobre todo universidades y, digamos, colegios de segundo nivel. Y lo que intentamos fue crear una plataforma, bueno, lo que se logró fue crear una plataforma de código abierto, sobre todo basado en la movilidad, permitiendo que el estudiante no solamente pudiera estar online, sino también en offline, gestionando sus contenidos. Contenidos, estamos hablando libros digitales, formatos EPUB, formatos SCORM, todos los tipos de contenidos digitales que ya existían y que en este momento se han ampliado. Y amén de esto, intentamos también cubrir todo lo que era la evaluación de los desempeños de los alumnos y los profesores, con el tema de las evaluaciones tanto en línea como de forma offline también, a través de determinados dispositivos que nos permiten controlar en entornos cerrados de aula lo que son los accesos a través de una Wi-Fi para la evaluación de los alumnos y, por supuesto, todo lo que sería la parte de obtención de los resultados y medir, digamos, el uso de los contenidos por parte de los alumnos. Todo esto bajo estándares abiertos, el concepto de esta medición o de Learning Analytics bajo un modelo de LRS o Learning Record Store, que sería como el almacenamiento de toda la información de la interacción que hace el estudiante, tanto con los contenidos como con las evaluaciones, como con cualquier otro tema. Este concepto, quizá ahora mismo ya vamos hacia un concepto más de Total Learning Architecture, que sería el concepto de TLA, en donde ya no solamente medimos la interacción del estudiante o de los estudiantes con el entorno educativo, sino con, digamos, con todo lo que hay ad hoc, desde, bueno, pues si el estudiante hace deporte, si el estudiante marca determinadas pautas que nos sirvan, pues, para analizar el por qué un estudiante tiene unos determinados resultados. A partir de aquí, bueno, esta actividad, evidentemente, nosotros lo hicimos basándonos en una herramienta de gestión documental, porque todo lo que es el entorno tiene que estar gestionado o está gestionado por debajo por una herramienta de gestión documental llamado Alfresco y que luego después lo explicaremos más ampliamente. Ahora mismo MS2S tiene 3 líneas de negocio fundamentalmente: el desarrollo y la gestión de las plataformas educativas, que os acaba de hablar, todos los servicios en torno a la gestión documental y servicios de mantenimiento de aplicaciones o AMS, basados un poquito también fundamentalmente en entornos educativos, pero bueno, también tenemos alguna experiencia en otro tipo de ámbito, ¿no? Los problemas de la gestión documental en una empresa, bueno, esto los conocemos todos, ¿no? Hay veces que por correo nos estamos mandando determinados documentos, al final no sabemos cuál es la última versión. Evidentemente, cuando estamos hablando de papeles nos pasa exactamente igual. Determinados papeles no sabemos si fue el último que se firmó, el último contrato. Tenemos que estar mirando fechas de contrato. A veces se producen determinadas confusiones. Evidentemente, todo esto lleva a una visión desde el punto de vista del cliente de desorganización, pues porque lo primero que piensas es como que estos papeles no están controlados o estos contratos o cualquier otro tipo de documento en sí, ¿no? También hay un hándicap importante, ¿no? De pronto, cuando tenemos varias oficinas en la compañía, pues evidentemente no en todas las compañías tenemos el documento en concreto, entonces pues tenemos que hacer o bien tiempos de espera para recepcionar el documento. Evidentemente la imagen delante del cliente también sufre por esa no disponibilidad automática de ese tipo de documentos. Y luego también, fundamental, el tema de la seguridad, ¿no? El tema de la seguridad es que si está en papel, todos sabemos que al final pues puede sufrir el deterioro del tiempo,
puede haber cualquier percance de una ruptura de una tubería y de pronto los documentos sufrieron cualquier tipo de incendio o cualquier tipo de tema que al final lleva a un deterioro de lo que es en sí, de los documentos en sí, ¿no? También es muy típico el que determinadas oficinas las tengamos desbordadas de documentos. O sea, hay armarios y armarios que contienen documentos. Y también es un tema de economía, ¿no? O sea, normalmente las oficinas están ubicadas en los sitios normalmente más caros de las ciudades y al final, si nos damos cuenta, pues el almacenar papel en esos sitios pues resulta un lujo demasiado caro, ¿no? Evidentemente, si esos papeles o esos documentos nos los llevamos fuera de la ciudad, pues evidentemente entramos en el tema de la pérdida de tiempo, la disponibilidad de los documentos y tal. Y eso también pues genera de cara al cliente una pérdida de imagen importante, ¿no? Amén de lo que es la pérdida de tiempo en sí, ¿no? Luego hay una segunda fase, digamos que ya todas las empresas disponen de informatización más o menos automatizada, pero bueno, pues con determinadas herramientas bastante clásicas, pero digamos también bastante disruptivas. Por ejemplo, el tema del correo electrónico, ¿no? El tema del correo electrónico, a pesar de lo que dicen algunos de que el correo electrónico ha muerto, bueno, todos sabemos que pasa como con el COBOL, ¿no? No tiene futuro, pero tiene un presente muy largo, pues todo lo que manejamos al final está en el correo electrónico, ¿no? Yo recuerdo esta frase que nos decíamos antes, y es verdad, y sinceramente es decir, cualquier cosa que busques está en tu correo electrónico, lo cual no significa ni que sea un medio seguro, ni que permita su conservación y que evidentemente, bueno, pues el tema de la fuga de información dentro de las compañías pues sea un peligro muy latente con este tema de los correos electrónicos, ¿no? También hay otro tema, ¿no? Y es decir, hoy, o sea, utilizar servidores y carpetas compartidas, pues es otra de las formas más naturales que se ha ido llevando y es que, bueno, pues realmente tengo un servidor en el que comparto los documentos. La taxonomía o la organización de esas carpetas al final queda el libre albedrío en el mejor de los casos del departamento concreto y en el peor de los casos de cada una de las personas, con lo cual cada vez que uno va a buscar determinada documentación, pues es complicado el encontrar esta información, ¿no? Amén de esto, la securitización, la securización de este tipo de carpetas o de servidores compartidos, bueno, pues es bastante limitada en la mayoría de los casos y además, pues evidentemente ni nos permite generar accesos homogéneos para la documentación, ni siquiera políticas distintas. Ya sabemos todos que determinados documentos, por lo menos en Europa, que por ley debes de destruirlos pasado determinado tiempo y evidentemente eso con un tema de un servidor es muy difícil establecer ese tipo de políticas o, bueno, determinadas políticas de seguridad en cuanto a accesos y tal que son difíciles de tratar directamente con la parte de servidores y carpetas, ¿no? También hay en algunos casos en los que tenemos aplicaciones que gestionan mediante objetos OLE o cualquier otro tipo de objeto o documentos, pero ahí sí que estamos expuestos, bueno, pues realmente a que cada aplicación sea un nicho concreto y a veces oscuro de lo que hay dentro como tal a nivel de documentos, ¿no? Las pautas para una gestión documental eficaz. Bueno, el primer paso, evidentemente, es utilizar un SGDB, ¿no? O sea, un sistema de gestión documental. Ahora mismo en el mercado tenemos muchos, yo creo que muchos y muy buenos. Realmente ya sí que hemos pasado la experiencia, casi diría que desde el año 2000 estamos tratando con sistemas de gestión sistemas de gestión documental, en donde tenemos tanto los contenidos securizados como, bueno,
de alguna forma organizados, con determinadas pautas. Bueno, ahora lo veremos con ejemplos más concretos, ¿no? La siguiente pauta, es decir, amén de tener, digamos, el sistema de gestión documental, deberemos de tener una organización y una clasificación documental común. En gestión documental a esto se le llama taxonomía. Al final no deja de ser una organización, pues le podemos llamar por carpetas o por espacios o como le queramos poner, pero al final es organizar de alguna forma toda la información que hay en la compañía bajo unas determinadas pautas o ejes comunes, ¿no? No tiene por qué ser un solo eje, pero sí que de alguna forma establecer cuál es la taxonomía en concreto que se va a utilizar en cada compañía, ¿no? Luego también hay un establecimiento de una política de gestión online del documento, ¿no? Evidentemente trataremos de huir de que los documentos viajen en correo electrónico y si viaja, lo que viajará será un link hacia el documento concreto. De esa forma podremos controlar qué documentos entran y salen de la compañía y cómo salen. También, bueno, el tema de los permisos para cada una de las carpetas y para cada uno de los actores es imprescindible. Quizá también basado en el modelo de que tiene que haber una seguridad muy concreta porque estamos manejando los documentos de la compañía. Al final, en los documentos está la vida de la compañía y es importante que esos documentos no viajen por un medio tan inseguro como podría ser el correo electrónico. Siguiente paso sería crear el hábito dentro de la empresa. Aquí la capacidad de resistencia de los usuarios, desde lo que serían los propios directivos hasta el último administrativo, es importante, ¿no? O sea, hay que hacer una política de gestión del cambio importante y, sobre todo, concienciar a todo el mundo de la importancia de que los documentos estén bien custodiados, bien almacenados y que no existe nada que altere este tipo de políticas, ¿no? Luego, bueno, pues el tema de la utilización de la nube, ¿no? Eso sí que hoy día nos va a permitir el almacenamiento casi de una forma infinita de todos los documentos que se manejan en una compañía, ¿no? El tercer paso, digitalización de los documentos en papel. Bueno, ya cada vez más, ¿no? Todos los documentos que nos enviamos, recibimos, incluso contratos o cualquier otro tipo de tema ya está digitalizado y normalmente se recibe en formato digital. No obstante, si hubiera algún papel, que esto también debería existir un flujo de cómo tratar todo lo que serían documentos en papel para que estos queden digitalizados y dentro del sistema de gestión documental de la compañía. No nos podemos olvidar de que al final, si el sistema es bueno o es malo, será en función de que los documentos todos los documentos que buscamos estén en el sistema. En el momento en el que generemos dudas con respecto a cualquier usuario de la compañía de que no todos los documentos están o no están en la versión adecuada o existen problemáticas, eso va a generar una insatisfacción y al final, bueno, pues una falta de uso y de alguna forma vamos a generar un deterioro en cuanto a la implantación de la gestión documental en sí, ¿no? Luego hay un tema, ¿no? Y es como todo en la vida, como decían los americanos, una empresa, cuando no necesita revisión periódica de cada uno de sus sistemas, es porque ha muerto. Evidentemente, como cualquier otro sistema de la compañía, necesitamos hacer una revisión periódica tanto del sistema de catalogación, pues para, evidentemente, adaptarlo a las necesidades evolutivas de la compañía en sí, ¿no? Otra política importante a definir sería la política de seguridad. Es decir, tenemos que definir cómo van a ser los roles de los usuarios, cómo se van a permitir los accesos. Y esta política también tiene que ser evolutiva, ¿no? Al principio, normalmente marcamos una política muy restrictiva, aunque yo recomiendo todo lo contrario. Es decir, primero hacemos una política muy abierta y después voy restringiendo. Pero, bueno, al final tiene que ser también una política evolutiva en cuanto al tema de la seguridad. Y luego, fundamental, hoy día, sobre todo por todo el tema de la Ley de Protección de Datos, ahora tan de moda porque acaba de ponerse en una segunda fase en la zona europea, pues es establecer todo lo que es la política de respaldos, de caducidad de los documentos,
y de destrucción de los mismos, ¿no? O sea, no es como al principio de los sistemas de información en donde se almacenaba casi in eterno, pues ahora tenemos que garantizar que realmente se destruyen determinados documentos porque así nos lo exige la política. Bueno, a nivel de los beneficios, pues son muy evidentes, ¿no? Vamos a tener una rapidez y un acceso inmediato. O sea, realmente cuando cualquier persona o cualquier cliente venga a solicitarnos cualquier tipo de documento, pues vamos a tener la seguridad de que se lo vamos a poder mostrar, imprimir de nuevo, mandarlo o hacérselo llegar por cualquier tipo de medio de forma inmediata, ¿no? Eso, de cara a satisfacción del cliente, bueno, pues la imagen yo creo que es lo más importante y vamos a dar una imagen real de que nuestra compañía cumple con los estándares normales de cualquier compañía de un determinado tamaño. La reducción de tiempo de consultareas y tareas de archivo, pues porque realmente ahí no vamos a tener que buscar, o sea, vamos a tardar en buscar lo que tardamos en buscar en Google cualquier cosa, ¿no? También vamos a evitar el tema de la localización, es decir, hasta ahora yo recuerdo que incluso antes la banca digitalizaba dónde estaban cada uno de los documentos y a través de esas digamos, de esas películas digitales, localizaban dónde tenían que ir, a qué parte del archivo tenían que ir para localizar un determinado documento. O sea, no vamos a necesitar un espacio físico para lo que sería el tema de la localización de los documentos, ¿no? También nos va a permitir un control total sobre la documentación, pero ya no solamente sobre la documentación en sí, perdón, sino del uso que hacemos de la documentación. Vamos a saber quién está consultando qué en cada momento, qué usuarios, o sea, con qué frecuencia se modifican determinadas carpetas o el contenido de determinadas carpetas. Vamos a saber cuántas veces se han abierto, cuántas veces se han actualizado, cuántas versiones tienen documentos, a nivel de generar un cuadro de mandos integral de lo que sería el uso de la documentación en sí en parte de mi organización, ¿no? Y aquí sí que seguramente nos vamos a llevar muchas sorpresas porque a veces creemos que realmente no se hace tanto uso de la documentación y yo he visto verdaderas sorpresas cuando se muestra un cuadro de mandos y se ve el uso que realmente se hacen de los documentos en sí, ¿no? Evidentemente también vamos a mejorar la comunicación entre los usuarios porque van a tener compartida la información. Todo lo que sería la parte de distribución, envío de documentos, pues va a ser realmente un elemento sencillo dentro de nuestra organización, ¿no? Luego hay un tema medioambiental, es decir, vamos a ahorrar lo que es el tema del uso del papel y con esto la destrucción de los bosques, ¿no? Es curioso, pero cuando hacemos, por ejemplo, el cálculo de la huella de carbono, pues el papel es uno de los elementos fundamentales en esta huella del carbono cuando la empresa no es de fabricación, sino que es de servicios, ¿no? Ahí nos daremos cuenta que la huella de CO2 fundamentalmente viene influida por el tema del papel, ¿no? Evidentemente vamos a hacer un ahorro de costes, tanto a nivel de espacio físico como el tema de desplazamientos. Y luego también vamos a tener a nivel incluso legal una arma para decir cómo custodiamos nuestros documentos y evidenciar delante de cualquier autoridad el que realmente nuestros documentos están bien custodiados, securizados y que no hay absolutamente ningún problema o no puede haber ningún problema, ninguna fuga de información como tal, ¿no? A continuación, yo les voy a presentar la herramienta que nosotros decidimos para usar como herramienta de gestión documental. Esta herramienta se llama Alfresco. Alfresco es una solución en software libre que creado John Newton, que era el exfundador cofundador de Documentum, y John Powell, que venía de Business Object. En el año 2005 generaron esta compañía y realmente crearon una herramienta basada en toda la experiencia que ya traían, incluso con los ingenieros, porque a nivel del personal incorporaron a mucho personal que venía tanto de Oracle como de Documentum.
y realmente generaron una herramienta, como yo digo, sabiendo un poco la experiencia, pues es mucho más fácil generar una herramienta de uso para lo que serían las compañías a nivel de gestión documental. Bueno, aquí tenemos la visión de lo que sería el ECM de Alfresco. Aquí, como vemos, bueno, la imagen es muy gráfica, nos permite tener lo que sería el content repositorio o el repositorio de contenidos y con servicios poder comunicarnos con él. Hay distintas aplicaciones, nos podemos encontrar dentro de las Content Apps pues la versión de Alfresco Share, que lo que hace es directamente atacar al repositorio de contenidos. Lo hace basado en una aplicación web y de una forma muy eficiente a través de que, digamos, sitios comunes para cada uno de los usuarios, y ahora veremos a ver un poquito más en detalle. También podemos acceder a través de aplicaciones web, o bien del portal o bien customizadas, o bien a través de cualquier otro tipo de aplicación que podemos atacarlo bien con web service, que ya nos proporciona Alfresco, o bien mediante el estándar de CEMIS. El estándar de CEMIS es un estándar de comunicación que generaron distintos fabricantes de sistemas de gestión documental, entre ellos Documentum, el de Oracle, Alfresco. Generaron un lenguaje común que denominaron CEMIS y que es muy útil en el sentido de decir que permite que cualquier aplicación que yo desarrolle que se comunique con mi gestión documental me va a permitir cambiar el gestor documental sin influir mucho en el código que ya tengo de alguna forma descrito, ¿no? Como todos sabemos, al final es como un tema, el estándar de SQL es para las bases de datos, pero todos sabemos también, la experiencia nos dice que no es tan, digamos, tan directo el cambiar un gestor de la base de datos porque yo tenga todo escrito en SQL, ¿no? Siempre hay que retocar. Con CEMIS nos pasa un poco lo mismo y sobre todo porque además CEMIS está menos desarrollado, incluso hay determinadas funcionalidades que seguramente no vamos a poder atacar con CEMIS, ¿no? Evidentemente, Alfresco también lo que nos permite es una alta disponibilidad, es decir, podríamos tener servidores duplicados del gestor documental, incluso, bueno, pues a nivel de poder tener sistemas replicados a larga distancia para securización de todo lo que serían los contenidos. Y también podemos, digamos, acceder al contenido del repositorio mediante los Virtual File System normales que podemos generar. A nivel de la visión de Alfresco, bueno, los beneficios y las ventajas, es decir, bueno, podemos hacer versiones de los documentos y que los mantenga el propio gestor. Nos va a facilitar todo el tema de digitalización, toda la fase de seguimiento de lo que sería un documento y toda la información asociada a ese documento, cuándo se consultó, por quién se consultó, qué tipo de versiones tenemos, cuándo se modificó, quién fue el que hizo las versiones, absolutamente un control real de lo que sería ya no solamente en sí el documento, sino el uso que se hace de la documentación en cada compañía, ¿no? A nivel colaborativo, luego lo veremos, es un poco lo que se intenta a través de los portales estilo Alfresco Share y nos va a permitir pues colaborar de alguna forma lo que sería en torno a la documentación. Bueno, se me ocurre desde generar un chat a partir de un documento y que cuando alguien consulte ese documento pueda ver lo que ha sido un chat evolutivo de determinados comentarios que ha hecho determinadas personas sobre ese documento, hasta cualquier otro tipo de colaboración como podría ser de alguna forma agrupar o generar determinados grupos en torno a documentos o a grupos de documentos que nos interesen, ¿no? Nos aporta, por supuesto, todo el tema de la seguridad, la comodidad, nos va a permitir también generar todo tipo de notificaciones, tanto internas como externas,
en torno a documentos o a lo que es a la gestión documental en sí. Y, por supuesto, el primer concepto de todos es el nivel de integración que nos va a permitir. Desde aquí podemos ver un poquito, vamos a ir viendo uno a uno, ya tocándolo un poquito cómo sería la gestión. Es decir, pues por ejemplo, vamos a ver en Alfresco los servicios, bueno, perdón, antes de esto vamos a ver lo que serían los servicios de integración. Podemos hacer como digamos, como tres niveles, ¿no? Sería lo que sería la personalización de las instalaciones, es decir, desde poder generar entornos propios con interfaces propias directamente a través de los web services o de CEMIS, acceder a lo que serían los documentos o actualizarlos o generar un versionamiento o cualquier otro tipo de funcionalidad que ya me permite Alfresco. Por supuesto, definir las taxonomías, toda la parte de generación de permisos y luego toda la parte de búsquedas a través de SolR o Lucene, y luego veremos cómo podemos integrar eso incluso dentro de nuestro propio navegador que nos permita hacer búsquedas sobre el sistema de gestión documental directamente utilizando un navegador normal. Toda la parte de integración con terceros, evidentemente hay muchas aplicaciones en cualquier entorno que va a necesitar documentos, ¿no? O que manejan documentos. Lo interesante es que esos documentos se manejen en un sistema de gestión documental, en este caso Alfresco, y la aplicación correspondiente se comunique con esto mediante web service, ¿no? Ya sea con un bus de integración en medio o directamente, ya eso dependerá de cada una de las compañías, ¿no? También a través de WebScript, OpenCMS, como hemos comentado, o directamente a través de ACL, ¿no? Y, por supuesto, también el manejo de todo lo que serían los flujos que genera un documento. Yo, a partir de un documento en el que, por ejemplo, un contrato de compra, en donde necesite determinadas autorizaciones en función de los importes, como sería un ejemplo muy práctico y muy utilizado por todas las compañías, pues eso sería un flujo documental que lo podemos generar directamente sobre lo que sería Alfresco, ¿no? Aquí ya vemos un poquito el tema, lo que sería, por ejemplo, la jerarquía de las carpetas o de los espacios. Lo que serían los espacios, al final, Alfresco lo define como una carpeta que tiene metadata y que tiene asociados determinados procesos. Pero, digamos, de forma gráfica, al final, lo que se representaría es como una carpeta. Aquí vemos cómo se jerarquiza o se establece cuál sería la taxonomía en concreto. Y esto es un ejemplo. Y cómo se ve el interfaz de Alfresco. Como vemos, es un interfaz muy sencillo y de alguna forma muy fácil de usar. Nos va a permitir hacer búsquedas compuestas por contenidos, directamente por contenido o a través de metadatos, es decir, cualquier documento, en función, luego veremos de qué características podemos establecerle metadatos, pues desde la fecha de creación, la fecha de modificación, el tipo de documento, fecha de caducidad, o sea, metadatos asociados a un documento concreto. Y luego también nos va a permitir hacer búsquedas por esos metadatos, ¿no? A su vez, también vamos a hacerlo por texto libre, es decir, yo voy a decir, oye, búscame en el documento en el que exista la palabra proveedor fulanito y automáticamente va a sacar todos los documentos en donde aparezca proveedor fulanito, ¿no? Y evidentemente, pues también nos va a establecer por ranking, o esas búsquedas van a estar rankeadas para que de alguna forma sepamos en qué documento está más veces esa palabra, bueno, pues lo que sería un buscador bastante eficiente en ese sentido. También podemos utilizar OpenSearch, que es lo que comentaba, para, a través de nuestro navegador, poder establecer búsquedas automáticas y bien que vayan directamente sobre nuestro sistema de gestión documental o sobre Google o sobre cualquier otro tipo de herramienta que entendamos que es importante. El concepto de categorías también es importante. No solamente vamos a tener lo que comentábamos, un eje a la hora de almacenar los documentos, que sería el eje de la taxonomía,
sino que también podemos establecer otros dos ejes. Uno de ellos sería categorías y otro sería otro tipo de clasificación, en donde vamos a poder ver los documentos de alguna forma organizados por este otro eje, ya no solamente por el eje de la jerarquía en tal. ¿Cómo se manejan los permisos? Bueno, pues aquí tenéis el cuadro. El cuadro dice, bueno, en principio hay 5 tipos de roles que se establecen, que sería el de lector, editor, contribuyente, colaborador y coordinador. Y aquí debajo vemos las propiedades que puedes hacer con cada uno de estos roles. Al final, cuando establezcamos en una jerarquía, en una taxonomía o en una carpeta, unas determinadas atribuciones para un rol determinado o para un usuario determinado, eso se va a heredar hacia abajo, salvo que pongamos excepciones. Es decir, yo podré decir dentro del espacio contratos, tengo para el usuario fulanito tiene capacidad de lector, sin embargo, para el contrato del trabajo del director general, establezco que para ese contrato en concreto, pues no tiene ningún tipo de acceso, ¿no? O sea, ahí tenemos hasta el documento en sí, podemos establecer tipo de accesos para cada uno de los roles. Otro aspecto fundamental es el versionamiento de los documentos. Aquí vemos cómo se ven las distintas versiones de un mismo documento y en cualquier caso se van a almacenar los distintos documentos y vamos a poder de una forma visual ver qué versiones tiene cada uno de los documentos. También vamos a tener la posibilidad, bueno, de almacenar tanto informes externos como externos, podemos generarlo vía plantillas, podemos establecer incluso plantillas a nivel de metadatos. Luego, ahora a continuación, veremos que incluso por tipo de documento estableceremos qué metadatos queremos que tenga asociado cada tipo de documento, de tal forma que cuando yo subo un documento, automáticamente va a salir la lista de metadatos. Algunos de ellos podrán rellenarse automáticamente y otros serán de forma manual, que le permitirá al usuario establecerlos como tal. La parte del flujo, bueno, hay como dos aspectos. Alfresco incorpora Activity, que es un modelador de flujos en BPMN, en donde nos permite pues, generar, como veis, un flujo en donde yo puedo decir automáticamente que recibo una llamada, pues va a entrar directamente sobre un repositorio. Ese repositorio, a su vez, va a generar unos determinados procesos de evaluación o de autorización. En el caso de que autoricen, va a una determinada carpeta. En el caso de que no autoricen, va hacia otra. Podemos establecer lo que serían flujos de trabajo concretos. Para esto incorpora Activity como herramienta, digamos, más sencillita como tal, ¿no? Luego veremos que también lo podemos hacer cuando es mucho más complejo a través de JBPM. Automáticamente, cuando iniciamos un flujo, lo que van a salir, vamos a tener son tareas asociadas a ese flujo y, evidentemente, esas tareas van a aparecer a los usuarios correspondientes a los que hayamos autorizado como tal. Aquí, bueno, como vemos, esto sería un ejemplo muy sencillito en donde decimos, bueno, a partir de la revisión de una determinada tarea, pues nos puede salir un documento de aprobación, un documento de rechazo y, bueno, pues vamos a poder ir revisando todo este flujo de la documentación. Insisto mucho en este tema porque un sistema de gestión de base de datos ya no solamente, como decía antes, se trata de almacenar los documentos, sino saber también toda la actividad que se genera en torno a esos documentos, para securizarlos y, a su vez, para generarnos determinadas agilidad en cuanto al uso de los documentos en sí. También podemos acceder por lo que sería CIF a lo que sería Alfresco. Esto sería directamente como si estamos a través de un explorador y realmente se comporta como una carpeta de red compartida, evidentemente con toda la seguridad que me proporciona el que esto esté almacenado de una forma segura y con todas las funcionalidades en sí. Es decir, también me va a permitir funciones de Windows tales como agarro un documento y lo copio, lo pego, lo arrastro.
editar directamente los documentos y, evidentemente, también todo lo que sería la parte de permisos que lleva arrastrado de lo que sería la parte de Alfresco. O sea, realmente aquí lo estamos utilizando como un CIFS, pero lleva detrás toda la parte de la gestión de contenidos de un gestor documental. Alfresco Share, que sería esta parte que vemos aquí, como vemos al final es un expositor web que me va a permitir desde, bueno, pues aquí lo que serían Dashlet, manejar distintos apartados dentro de lo que sería el frontal o el sitio, me va a permitir customizarlos. Todo lo que vemos aquí de mi calendario, guía de inicio, Alfresco, al final es un Dashlet que me va a permitir quitarlo, ponerlo o incluso personalizarlo. Y además, pues, bueno, como vemos, es sencillo a la hora de que un usuario va a poder tener el control, por ejemplo, de las tareas que tiene que hacer hoy, de cuáles son los límites que tiene para cada una de las tareas, cuáles son los pendientes o incluso la revisión de los flujos que ya hizo, en qué fecha lo hizo, en qué momento y todo este tema, ¿no? A nivel de actividades, como comentábamos, las notificaciones sobre cambios, también podemos configurar como un RSS en donde me va apareciendo toda la actividad que hay en torno a un documento. También todo lo que serían las actividades de cada miembro. Me va a permitir también, por supuesto, dentro de lo que es el sitio, el buscador de personas, invitar a personas, grupos y lo que sería la parte de gestión de usuarios y permisos como tal. Esto sería vista, por ejemplo, de la parte del calendario. Podemos ver también a nivel de carpetas o todo lo que sería la parte de tareas como tal de Alfresco. Otra de las partes importantes sería conectar nuestro correo electrónico con lo que sería el repositorio en sí de gestión documental. Me debería permitir, pues, abrir automáticamente que reciba un correo, que eso vaya a una determinada carpeta y que luego, en función de las determinadas características, me la pueda llevar a un sitio, me lo pueda llevar a otro. También todo lo que sería la presentación de los metadatos basado en FreeMaker, o sea, generar que toda la documentación que yo recibo vía email pueda gestionarla de forma automática con el sistema de gestión documental. Como decía antes, o sea, el correo o el email decían que ya ha muerto. Yo creo que, digamos, aunque no tenga mucho futuro, sí que va a tener mucho presente, ¿no? Y manejar ese tipo de documentación vía el correo va a ser una forma en que le vamos a permitir al usuario realmente ganar en agilidad y le vamos a facilitar la vida como tal. Esto sería la parte de Activity. Como veis, está hecho para analistas de negocio y personal de TI. Los procesos los definimos gráficamente y, sobre todo, son tareas y flechitas y flujos de ejecución y cómo, digamos, se va a comportar cada uno de los documentos. Aquí tenéis otro ejemplo y cómo la paleta de cómo manejarlo en el diseñador. Para flujos más completos o más complejos, podemos utilizar también JBPM. Digamos, aquí ya no es para uso del analista de negocios, sino que es más bien para el uso de personal de TI y, digamos, son flujos un poco más complejos y que incluso involucren distintas aplicaciones que ya no solo sean Alfresco como tal. El inicio del flujo siempre se basa en tres ítems fundamentales. Es o bien ha entrado un documento en una carpeta, lo cual hace que se dispare un flujo de forma automática, o bien que salga un documento de un determinado espacio, también puede ir automáticamente a generar un flujo, o bien la modificación de uno de los documentos. Aquí, claro, mucha gente pregunta, bueno, ¿por qué no puede haber otros disparadores? Bueno, simplemente porque estamos hablando del sistema de gestión documental y todo se basa en el documento. Entonces, yo puedo iniciar un flujo a partir de que exista este concepto fundamental para el sistema de gestión documental, que es el documento. Y cualquier cosa que pase a ese entorno del documento es lo que me genera directamente un flujo. También hay, digamos, otro parámetro que sería el tiempo, que también dispararía los flujos. Ahora lo veremos a continuación. Automáticamente
A lo que serían las carpetas, los espacios o los documentos le podemos asignar, e incluso a los flujos, pues todo lo que sería tanto de usuarios como grupos de usuarios en función de cómo lo tengamos establecido. También es importante, esto lo comentaba con anterioridad, es decir, podemos asignar documentos a tipos específicos y esto lo que automáticamente nos va a tener asociado son una metadata específica. Y cuando yo diga que cuando el documento sea un contrato, tengo que establecer cuál es su fecha de firma, cuál es su fecha, quién es la persona que lo firmó, o sea, una serie de datos asociados al documento en sí, que sería su metadata. En función de que cuando suba un documento de ese tipo, me va a pedir esa metadata concreta, ¿no? Aquí vemos en concreto, por ejemplo, el número de factura. Si yo digo que este documento es una factura, pues automáticamente me va a pedir el número de factura y a lo mejor el proveedor o no sé, cualquier otro tipo de documento metadato que entendamos como interesante. Pues esto mismo también nos va a permitir que estas notificaciones que realicemos a través de los flujos nos lleven o bien a través de lo que es el interfaz propio, a nivel del dashboard, como hemos visto anterioridad con el Alfresco Share, o también utilizando el correo electrónico como recordatorio de una determinada actividad que necesitamos hacer en el esto, ¿no? Este sería el otro concepto que comentábamos, que es el manejo del tiempo y el manejo de actividades basadas en el tiempo. Pues si yo le digo que en los documentos al espacio le puedo establecer que todo documento que llegue a esta carpeta en concreto, llegado o pasado un mes, automáticamente debe ir a una carpeta de backup o incluso debe ser borrado, ¿no? Puedo establecer una serie de acciones asociadas también a lo que sería el tiempo como tal. Bueno, toda la parte de gestión de creación de archivos y de carpetas que vamos a hacer esto y como tal, esto sería lo que sería el concepto de Alfresco como resumen. Bueno, y ya simplemente contaros un poquito la experiencia del equipo. Me quedan, creo que, 1 minuto o 2 minutos. Simplemente, bueno, pues como venimos de Gran Mata Educación, venimos de una plataforma en la que gestionamos en torno a más de 23.000 contenidos anuales, procedentes de en torno a unas 50 editoriales, una media de 3,5 millones de descargas de media. Estamos integrados con el Adobe Content Server para la protección de contenidos. Gestionamos también una librería de lo que sería la parte de Gran Mata Educación con en torno a 70.000 títulos literarios. Y luego lo que es el equipo en sí, pues todos venimos, normalmente venimos un grueso del equipo de OESIA y de entorno Intecna Soluciones, que fueron, bueno, pues casi los pioneros en traernos al fresco, yo no solamente creo que en Andalucía, sino en España. Y de hecho fuimos proveedor Platinum de Alfresco, yo creo que era en el 2008, Alfresco se fundó en 2005 y Intecna ya era proveedor Platinum Alfresco en el 2008. Llevamos ya, pues, como decimos, en torno a 10 años trabajando con esta solución y bueno, pues experiencia, pues desde que fuimos el soporte corporativo de Alfresco para lo que sería la Junta de Andalucía, fundamentalmente en todo lo que sería conexiones con otro tipo de aplicaciones, cualquier tipo de soporte, tanto de formación o incluso toda la parte de alta disponibilidad y backup. Para lo que sería la Junta de Andalucía hicimos, como veis, varios proyectos. A nivel de otro tipo de organismos, pues también trabajamos con organismos públicos como Diputación de Granada o Málaga o otros, esto también con organismos privados, lo que sería Tele2, Integromics y los dos más recientes, es decir, pues ahora mismo estamos trabajando con crédito y caución en toda la parte de gestión documental y lo que es a nivel de Ecuador con UTPL, la Universidad Técnica Particular de Loja, en toda la gestión integral de los contenidos educativos como tal. Y bueno, pues simplemente ya muchas gracias y ya hablo el turno de preguntas. No sé si alguna por ahí tiene alguna pregunta, yo la vi. Aquí me preguntan, ¿el sistema se rige por alguna de las ISOs de gestión documental, la 30.301, 30.300
la 2448. Bueno, a nivel de seguridad sí que cumple las ISOs como tal. Determinadas ISOs lo que requerimos es a nivel de, digamos, más bien de los procesos que vamos a generar en torno a la herramienta como tal. O sea, la ISO no solamente requiere que la herramienta cumpla determinados temas de seguridad, sino que además también a nivel de procesos va a depender un poco de este tema. Nos pregunta también que si tienen experiencia con gobiernos locales o regionales. Sí, esto es justo que los gobiernos regionales que te decía, la Junta de Andalucía, es el gobierno regional de seguramente la región más grande de España, en donde somos como 8 millones de habitantes, y esa es lo que te he puesto como soporte corporativo, en donde lo implantamos y llevamos la conexión con las distintas aplicaciones y todo lo que sería la parte de soporte corporativo de la Junta de Andalucía como tal, que es el gobierno de una región en España. Me preguntáis también que cómo nos podemos contactar. Yo os dejaré ahora a continuación mi correo. Mi correo no sé si estaba aquí, yo creo que sí, lo he puesto. Bueno, aquí tenéis directamente a través de la web, nos podéis mandar a... Mi correo es aidalgo@ms2sgroup.com y aquí también tenéis en la pantalla el de info, que también nos podéis hacer cualquier tipo de consulta sobre el contactar con nosotros, ¿no? ¿Qué tal? Mi nombre es Leiner. Acá en Perú el Estado exige la firma electrónica para la validez de un gestor documental. ¿Contemplan eso? Los certificados de firma acá los vende el Estado o da la opción a que lo desarrollen terceros, pero luego tienen que ser homologados por el Estado. Bueno, sí, en realidad en el gestor documental se almacena lo que sería el documento en sí y el documento, o sea, firmado electrónicamente como tal. De hecho, nosotros implantamos también aquí en España la firma electrónica para la Junta de Andalucía, lo que, bueno, un portal lo se llamaba Portafirma, y sí que tenemos experiencia en el tema de firmas electrónicas como tal. Incluso, bueno, pues todo lo que te decía del Adobe Content Server también es porque los contenidos editoriales van securizados a través de lo que, bueno, ahí se denomina un ACS, que sería como una especie de firma electrónica, y por supuesto, la plataforma sí que lo incorpora como tal y tenemos experiencia en trabajar con el tema, ¿no? Y este aplicativo puede ser usado en Latinoamérica, por supuesto. La página de Alfresco la tenéis disponible ahí. Es www.alfresco.com y, por supuesto, además, me consta de que hay muchas implantaciones en todo lo que es Latinoamérica. Yo creo que ya, por la hora, no sé si voy a cortar porque me han dicho que esta era la hora que teníamos que cortar. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y cualquier cosa a través del correo o a través de Daniel nos podemos contactar y seguir con el concepto. Gracias a todos. Buenas tardes, bueno, buenas mañanas por allí, por la parte de Latinoamérica y buenas tardes aquí a los asistentes de España.